Ok, buenas noches. En muchas ocasiones necesitamos tener la gestión de los dispositivos, ¿verdad? Y la abreviatura es, digamos, la gestión de dispositivos móviles. Eh, y digamos, es un conjunto de tecnologías o prácticas para administrar y controlar clave de manera centralizada esos dispositivos móviles. ¿Cuáles pueden ser? Eh, Teléfonos inteligentes, tablets o computadoras portátiles. Normalmente son utilizados en entornos empresariales, ¿verdad? Y con dispositivos que pertenecen a la organización, a nuestra empresa. La forma, digamos, más fácil de decir cuál es el propósito de eso es que nos permite gestionar de manera eficiente y segura esos dispositivos. Y también podemos como protegerlos, digamos, cuando al aplicar políticas y configuraciones que, que van forzando la seguridad, ¿verdad? Y conforme a las políticas que se han dado internamente o a controles o estándares que vamos siguiendo. Algunas de las funcionalidades que tienen estos dispositivos, vamos a ir acá. Algunas de las funcionalidades que tienen son el registro y la gestión de de los dispositivos, es decir, saber cuántos tenemos, cuáles están en ciertas políticas, tienen acceso a tales recursos. Ese es el registro y la gestión de los dispositivos. Configuración remota. Permite la implementación de aquellos ajustes de seguridad y quizás políticas de acceso a la red, incluso configurar el correo electrónico o las aplicaciones que deben de tener estos dispositivos. También la gestión de aplicaciones permite la actualización, la instalación, desinstalación remota de estas aplicaciones en dispositivos móviles que se están gestionando. O se pueden restringir ciertas aplicaciones o incluso podríamos limitar el acceso a ciertas tiendas que no estén permitidas, ¿verdad? O solo de ciertas tiendas a las que estamos autorizados, dependiendo digamos, la arquitectura, ¿verdad? Eh, o el sistema operativo de cada dispositivo, así van a ser las tiendas a las que se puede acceder. También tenemos que ver aquí la seguridad y el cumplimiento normativo. Eh, Estos dispositivos móviles eh, vamos a tener en algún momento que aplicarles, digamos, políticas de respaldo. Un momento, que alguien está, aquí está. Eh, Como políticas de respaldo o, digamos, eliminación de datos cuando en caso de robo o pérdida, ¿verdad? Estos son requisitos normativos que están relacionados con la privacidad y la seguridad de la información. También la supervisión y la generación de informes. Eh, Adelante, Guillermo. Sí. Mm, sí, no, Guillermo. O sea que bien podríamos ocupar Windows Intune, por ejemplo. Sin embargo, yo les voy a dar un listado aquí de otros software que no son que no son de Microsoft también. Es decir, eh, hay varios proveedores de MDM. Entonces, algunos incluso pueden ser libres, ¿verdad? Eh, Solo que vamos a tener restricciones como por ejemplo solo dispositivos Android, pero podríamos tener algunos
algunos, algunos ejemplos de software que incluso pueden ser libres y no solo Microsoft, sino que eh, son proveedores diversos. Ya en las notas de clase yo les voy a dejar, bueno, aquí solo los voy a mencionar, por supuesto, pero en las notas de clase les voy a dejar un listado de software por por los tipos de MDM según vayamos mencionando más adelante, Guillermo. Ok, y el licenciamiento es igual, lo normal es que sea por dispositivo, pero no por cada dispositivo, sino que inicialmente hay rangos, lo normal es que los primeros 25, o sea, de 1 hasta 25, un costo, y de ahí vaya en otro esquema de licenciamiento, quizás de paquetes de 5 en 5, etcétera. O sea, eso es, el licenciamiento es particular para para cada proveedor. Entonces, estábamos hablando de de las funcionalidades típicas eh, y decíamos que era para entornos empresariales y todas las, digamos, las consideraciones que hemos puesto acá. Hay, digamos, tres formas y aquí vamos a platicar un poco sobre lo que Guillermo nos está comentando. Hay, digamos, tres formas de cómo usar un MDM. Voy a mencionar primero en la nube. eh, Hay varias ventajas, ¿verdad? La primera son accesibilidad remota, ya que está basado en la nube, permite al MDM administrar y controlar dispositivos en cualquier ubicación, siempre que tenga una conexión a Internet. Esto hace que sea flexible y para los administradores más fácil, ¿verdad? Porque pueden hacer tareas de gestión sin estar presentes allí en la red local. La implementación y configuración puede ser simplificadas con un enlace o, para que ellos puedan descargar el cliente en cada dispositivo. Eh, otra cosa que debemos de considerar acá es que no vamos a tener que configurar ningún servidor en nuestra infraestructura, ¿verdad? Otra ventaja es escalabilidad y la flexibilidad. Ahí vamos a ir aumentando los dispositivos de acuerdo a nuestras necesidades, ¿verdad? Y quizás otra de las cosas que debemos de mencionar aquí es de que en cuanto al cumplimiento normativo en políticas como traiga su propio dispositivo, eh, va a ser más fácil hacerlos cumplir con estándares de seguridad y cumplimiento, porque en cualquier parte que esté, siempre hay más seguridad de que se actualicen y se apliquen las políticas de seguridad. Y dado que no tenemos servidores en nuestra red, va a haber una menor carga de mantenimiento, ¿verdad? Eh, Siempre debemos de saber de que cuando, como comentamos hace un par de días, eh, este tipo de esquemas en la nube, si bien le va a dar ciertas tareas al proveedor, como por ejemplo administrar la infraestructura, ¿verdad? Esa es una tarea que va a caer en el proveedor. Nosotros no vamos a tener esa tarea, sin embargo debemos de estar pendientes, digamos, de la gestión incluso de esa infraestructura, ¿verdad? Que se mantenga activa o saber si van a haber ventanas de mantenimiento, etcétera. Esa sería una de las tareas que recaerían sobre el dueño de la infraestructura en la nube y nosotros tendríamos siempre la responsabilidad en el caso de que ocurra todo eso, estar gestionando cómo vamos a informar o planes de contingencia que podamos tener, ¿verdad? Dependiendo del software, van a ser diferentes las consideraciones que vamos a tener para eso. Eh, También tiene, digamos, algunas
digamos, de las desventajas que podríamos mencionar a grandes rasgos es de que todos los datos de reportes van, o los datos colectados de estos dispositivos van a estar sujetos a una legislación que puede no ser la nuestra, ¿verdad? Entonces, esa es una consideración que hay que tener. Ejemplos de plataformas de MDM. eh, Tenemos a Mobile Iron, eh, es basada en la nube. También tenemos VMware AirWatch. También tenemos Microsoft Intune, el que estábamos comentando. Otro ejemplo es IBM. ¿Cómo se dice? IBM MDM a Service 360 se llama el de IBM. El de Cisco se llama Meraki System Manager. Yo les voy a dejar todos estos nombres anotados en las notas de clase. Cisco Meraki. Estos son ejemplos de plataformas en la nube, ¿verdad? Que están en el mercado. Cada una de ellas tiene sus propias características, costos también y su forma de licenciamiento, ¿verdad? Ahí tendríamos que hacer esa consideración. Si lo queremos un premise, eh, algunas, digamos, de las consideraciones es que vamos a tener control total sobre los datos. Aquí la organización tiene todo, todo ese control en la infraestructura y los datos. Brinda mayor privacidad, por supuesto, porque permanecen en el entorno interno de la organización. Sin embargo, debemos de saber que esa privacidad también le va a dar muchas responsabilidades al equipo de TI porque tiene que mantener activos esos equipos. Eh, Otra de las ventajas es que se puede, digamos, quizás adaptar o personalizar, ¿verdad? En base a las necesidades. Quizás vamos a tener menos dependencia de la conectividad a Internet cuando esos dispositivos estén dentro de nuestra infraestructura. Eh, Debemos de tener cuidado con el cumplimiento normativo y los requisitos de seguridad. Algunas de las ventajas potenciales cuando estamos on-premise es que vamos a tener mayor inversión inicial porque vamos a necesitar tanto el hardware como el software, ¿verdad? Para mantener y todos esos licenciamientos que sean necesarios tenemos que asumirlos completamente al inicio. Obviamente en el equipo de TI va a haber mucha más carga de mantenimiento ya es lo que va a ser responsable de la infraestructura y también del MDM. Entonces, esto es como una carga adicional al equipo de gestión y soporte técnico, ¿verdad? Actualizaciones, copias de seguridad, parches de seguridad, problemas técnicos, todo eso recae en el equipo de TI. Va a ser menos escalable, por supuesto, porque los recursos que tenemos ahí ya están diseñados, tienen un límite finito, mucho más finito que cuando es en la nube, por supuesto. Y agregar dispositivos, obviamente, si tenemos pocos, va a ser quizás mínimo el impacto. Pero si tenemos ya muchos dispositivos, sí, posiblemente vamos a encontrarnos en circunstancias en que nuestra infraestructura se va a quedar pequeña. Y esto sobre todo es cuando se tiene un crecimiento rápido, ¿verdad? Cuando pensábamos que íbamos a ocupar MDM solo en los equipos, digamos, de la parte de ventas, digamos, pero de pronto dicen, no, funciona bien eso, pongámoselo a todos los dispositivos y se multiplica por 5 quizás la cantidad de dispositivos. Escenarios como esos son los que hacen que, o sea, donde el crecimiento es rápido, es que cuando es on-premise, rápidamente nos vamos a quedar pequeños. Entonces, nos va a costar tener esa capacidad de escalabilidad.
las actualizaciones y mejoras, vamos a tener que dedicar tiempo a eso, a estas tareas. Algunos ejemplos de plataformas de Mobile Device Management on-premise son, por ejemplo, el BlackBerry Unified Endpoint Manager, también el Mobile Iron Core, que es la versión on-premise, Microsoft System Center Configuration Manager, también nos va a permitir la gestión de dispositivos móviles. Recuerden de que desde Windows 10 en adelante ya está, digamos, el sistema operativo, digamos, que instalamos en nuestra laptop, digamos, en nuestra computadora, ya está, digamos, preparado para trabajar con Intune o con Microsoft System Center Configuration Manager eh, para aplicar todas las políticas de control de dispositivos. Entonces, posiblemente con versiones anteriores a Windows 10 sea un poco más difícil hacer estas configuraciones, pero con Windows 10 y Windows 11, eh, eso es, ya está el sistema operativo preparado para eso. También tenemos la versión de IBM Security MDM as a Service 360 on-premise. Y también tenemos la solución de Citrix Endpoint Management, eh, que también permite, ese digamos, creo que antes era conocido como Zen Mobile, me parece que era Zen Mobile antes, y que también permite la gestión de dispositivos, ¿verdad? También tenemos una otra, digamos, otra categoría de, adelante, Guillermo. Sí, no todas, Guillermo, no todas permiten eso. Es más, en la actualidad existe como una tendencia, digamos, a irle agregando inteligencia artificial a todo. Entonces, en este momento, no le podría asegurar cuál de todas estas ha incluido. Sin embargo, no están enfocadas, digamos, en hacerle un análisis de vulnerabilidades al dispositivo, sino que más por el tema de cumplimiento, en el sentido de que nos permite restringir las aplicaciones que instalamos, que no se puedan instalar aplicaciones sin que no tengan certificados válidos o de proveedores eh, no verificados, cosas de ese tipo, ¿verdad? Incluso políticas de navegación, esas más, digamos, la generalidad de las características van a ser esas, y lo van a vivir hoy que van a hacer la tarea 3. ¿Cuáles son las capacidades que tiene que tiene un software de esta naturaleza? Quizás, Guillermo, no van tan enfocadas en hacer análisis de vulnerabilidades. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Porque un dispositivo de esta naturaleza, o para hacer un análisis de vulnerabilidades, se necesitan ejecutar, digamos, bastante carga de trabajo inicialmente. Eh, También necesita, digamos, software que de alguna manera es un poco más especializado. Y en los dispositivos móviles normalmente eso va a quedar un poco grandecito, ¿verdad? Creo que por ahí va la idea. Sin embargo, yo creo de que este componente va a ser un poco más flexible
cuando tenemos plataformas on-premise, es decir, que están en la misma red nuestra. Posiblemente por esa parte, sí encontremos algún ejemplo de herramienta que nos pueda dar esa funcionalidad. Para, para otros quizás van a ser limitados, por supuesto, pero sí vamos a encontrar quizás el cumplimiento de alguna línea base, pero no así como eh, nos va a decir, por ejemplo, mire, tiene desactualizado tal aplicación, tal no sé qué, tal no sé qué. Por ahí puede llegar un análisis tal vez, pero no hacer, digamos, verificar archivos, ver si tenemos algún, eh, algún JavaScript que hayamos descargado que estén en los temporales. Por ahí no está un poco más difícil que llegue, Guillermo. Sin embargo, sí, basado en las aplicaciones que tenemos instaladas, en las actualizaciones que nos faltan colocar, por ahí podría ser un análisis más fácil, ¿verdad? Pero no una revisión, digamos, más allá de eso. Sin embargo, sí va a forzar, por ejemplo, la instalación, por ejemplo, de un antivirus o un antimalware en su defecto. Por ahí tendría que ir la idea, Guillermo. E- e- Exactamente. Ok. Sí, Guillermo. Digamos, en la parte de cumplimiento, que es la parte de auditoría, ¿verdad? Eh, digamos, la mayoría van a ser actividades de auditoría y básicamente los componentes de auditoría va a ser, digamos, verificar actualizaciones. Obviamente, si nuestro MDM sabe qué software tenemos instalado y el gestor, digamos, identifica, o sea, el componente de software gestor, ya sea en la nube o en premise, donde sea, recibe actualizaciones de nuevas firmas asociadas a los software que tenemos instalados. Obviamente ahí va a haber, digamos, una retroalimentación rápida, ¿verdad? Hacia nuestros dispositivos, ¿verdad? Pienso, Guillermo, que por ahí quizás tendría que ir la idea de, digamos, de búsqueda de vulnerabilidades, ¿verdad? Sabiendo qué software tenemos instalado y luego retroalimentando el comando y control del MDM con esas vulnerabilidades que van saliendo. Pensaría, ¿verdad? Que por ahí iría la idea. Obviamente, en la medida en la que se van incluyendo, digamos, nuevas reglas, eh, digamos, en la parte de seguridad con el antivirus, puede que algunos de ellos traigan su propio antivirus y se vayan actualizando esas firmas, por ejemplo.
ahí sí podríamos ir ganando alguna capacidad adicional, ¿verdad? Para el MDM, si se diera la oportunidad de que estuviera conectado, por ejemplo, alguna herramienta de escaneo que fuera un componente del MDM. Eh, Estamos hablando eh, de los ejemplos, ¿verdad? De algunos ejemplos on-premise. También tenemos como servicio y digamos las ventajas parecidas a la nube, por ejemplo. Pero algunos, quizás algunos proveedores obviamente se van a diferenciar en algunos aspectos al de la nube, porque en estos no tenemos que preocuparnos, digamos, eh, por nada, mientras que cuando lo tenemos en la nube, posiblemente nos den algún, alguna máquina virtual ya configurada y luego nosotros tendremos que hacer todo lo que, todo lo que necesitamos. Algunos de los planes de, por ejemplo, de Microsoft Intune ya permiten, eh, vienen configuradas y luego esa máquina virtual nos permite hacer, digamos, eh, muchas tareas, ¿verdad? Incluso podríamos probar, me parece que Intune tiene como, nos permite hacer una prueba de ese software, ¿verdad? Ahora, algunos de los ejemplos de plataformas de MDM como software as a service, tenemos por ejemplo VMware Workspace ONE. Me parece que hace como un año estaban lanzando esa plataforma aquí en el país, que le dieron un poco de énfasis. También podríamos mencionar a Citrix Endpoint Management. Eh, También tenemos, por supuesto, a Jamf Snow, eh, que es básicamente para Apple. Me parece que esta no tiene una versión. Quiero ver. Sí, me parece que esta no tiene ninguna versión para, para dispositivos Android. Me parece que esta es solo para dispositivos Apple, nada más. Ok, no está hecha para dispositivos Android, ¿verdad? Ese podría ser un ejemplo. Ok, y quisiera hablar, digamos, rápidamente de Intune. Creo de que aparte de los dispositivos móviles como los teléfonos, digamos, eh, se puede ajustar bastante a los equipos que salen fuera de nuestra institución, ¿verdad? Como eh, laptops y parecido, ¿verdad? Entonces, eh, Intune, que funciona desde Windows 10, eh, permite gestionar dispositivos, por supuesto, ¿verdad? Eh, Tienen componentes en la nube que solo tenemos que hacer eh, la carga de dispositivos, ir registrando el registro de todos esos dispositivos y en caso de robo, lo que sea, vamos a poder gestionarlo desde ahí. Entonces, la idea, digamos, de un sistema de gestión de dispositivos, básicamente es ese, ¿verdad? Tener el control de aquellos dispositivos que están en nuestra organización, que salen de nuestra organización y aplicarles toda, digamos, esa línea base que tiene que ver con todas las políticas que ya en el dispositivo se traducen en controles, ¿verdad? En controles.
Y basado en esto, eh, viene la tarea número 3. Y estuvimos buscando una versión que nos permita instalar, digamos, y poder, eh, digamos, hacer una prueba de concepto ahí en nuestra red Wi-Fi. Y encontramos esta herramienta, Headwind. Si ustedes desean, digamos, hacer una prueba de este software, hay una versión community. Me parece que la versión community solo tiene capacidad para dispositivos Android, eh, y la instalación creo que esta va a ser mucho más fácil que la anterior tarea. Estoy bastante seguro porque la documentación que tenemos en la, en la misma página web es bastante completa. Nos va a permitir, digamos, hacerlo más fácil. Entonces creo que esta va a tener mucho, digamos, va a ser mucho más fácil eh, instalarla, ¿verdad? Obviamente quizás vamos a tener que hacer más de algún truco. Vamos a necesitar o quizás alguna IP pública eh, generar, para poder generar algún certificado, pero creo que van a poder solventarlo, ¿verdad? Entonces, esa tarea básicamente es tener eh, una herramienta, ver cómo funciona, registrar a algunos de nuestros dispositivos ahí y, y luego tener ahí jugar con las políticas que podemos aplicar y ver cómo se comporta, ¿verdad? Eh, si en su, si en su empresa, si en su institución, digamos, desean, digamos, hacer una prueba o solo quieren eh, trabajar con dispositivos Android, creo que sería una buena opción de prueba, ¿verdad? Para ver cómo funciona y tener ahí una eh, incipiente, pero porque solo van a poder con un sistema operativo. Obviamente, si se pasan a la versión Enterprise, van a tener muchas más capacidad. Entonces, esa sería, digamos, la, la idea de esta tarea, hacer una prueba de concepto que nos permita, que nos permita ver cómo funciona un MDM, ¿verdad? Creo que les va a costar mucho menos la, la instalación porque la documentación es más detallada, digamos, más detallada. Ese es por una forma. Y eh, yo no estoy seguro, pero creo que de este software también pueden, eh, digamos, instalar o agregar uno o dos dispositivos de forma eh, al, al- a una demostración en la nube, eh, que yo quizás no les recomendaría que si van a agregar un dispositivo de ustedes, a menos que sea un dispositivo de prueba, lo hagan en una versión on-premise, ¿verdad? Para que todos sus datos y, y- y- e información no salga de sus casas, ¿verdad? Obviamente aquí van a tener que hacerlos con el Wi-Fi, por supuesto, para poder agregar esos dispositivos, ¿verdad? Van a tener que usar la red inalámbrica quizás de su casa. Entonces, esa es, digamos, la tarea. De igual manera, si ustedes eh, tienen
alguna dificultad, revisamos la fecha de entrega, ¿verdad? Obviamente esto lo escribí antes de que tuviéramos la plática de hoy. Entonces, si a la hora que vayamos trabajando tenemos alguna dificultad, pues ustedes me comentan y nos vamos a poner de acuerdo, ¿verdad? Esa sería la consideración con la fecha. Por el momento voy a dejar esa fecha que está ahí y ustedes me van comentando cómo vamos, ¿verdad? En esto. Eh, no sé si alguien me quiere comentar algo.